Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor los bendiga grandemente en este precioso día. Bienvenidos a estos tiempos devocionales. Soy Juan Carlos Barahona González, amados hermanos, y bienvenidos a este tiempo devocional. Es un privilegio, hermanos, que podamos seguir avanzando, que podamos ser edificados con la preciosa palabra de Dios, y sobre todo es necesario que seamos constantes en buscar en nuestras vidas la presencia de Dios, y que seamos constantes también en nuestra lectura de las Escrituras, para que de esa manera nosotros conozcamos el carácter de nuestro precioso Dios, y que conozcamos también cómo hacer y vivir bajo su voluntad. La única manera de hacer todo esto, de conocer a Dios y de vivir bajo su preciosa voluntad, es conociendo las Escrituras. Son muy importantes y necesarias para nuestra vida como verdaderos creyentes del Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, bienvenidos también a este refrigerio, por así decirlo, adicional a nuestra vida espiritual. Bienvenidos a este tiempo devocional. Hoy vamos a tratar un tema que va a llevar como título Pan abundante para todos. Y vamos a leer un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, en un salmo escrito por el rey David. Salmo 36, versículo 8. Recuerden, el tema de esta mañana lleva como título Pan abundante para todos. Amados hermanos, vamos a las Escrituras. Salmo 36, 8 declara el Señor lo siguiente: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, dice la palabra del Señor. Ahora prestemos atención a lo que nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon nos va a decir acerca de este texto. Y dice nuestro hermano Charles lo siguiente: la reina de Saba se sorprendió de la suntuosidad de la mesa de Salomón. Se quedó asombrada al ver la provisión para un solo día, y se maravilló igualmente de la cantidad de siervos que comían de la mesa real. No obstante, ¿qué es esto en comparación con la hospitalidad del Dios de la gracia? Millones de los suyos son alimentados diariamente. Hambrientos y sedientos van al banquete con mucho apetito, pero ninguno sale insatisfecho, pues hay suficiente para cada uno, para todos y para siempre. Aunque la multitud que se alimenta de la mesa del Señor es incontable como las estrellas del cielo, sin embargo, cada uno tiene su porción de comida. Piensa cuánta gracia necesita un santo, tanta que ninguno, excepto el infinito, podría suplir siquiera por un día. Sin embargo, el Señor extiende su mesa, no para uno, sino para muchos, no para un día, sino para muchos años. Y no solo por muchos años, sino por generación y generación. Observa el rico festín del cual habla el texto. Los huéspedes en el banquete de la misericordia quedan saciados, más aún completamente saciados. Y no con comida común, sino con la grosura de la casa de Dios. Y ese banquete es garantizado a todos los hijos de los hombres, que pongan su confianza bajo las sombras de las alas del Omnipotente. Pensaba una vez que si pudiese conseguir una reducida vianda en la puerta trasera de la gracia de Dios, me daría por satisfecho, como la mujer que dijo: los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15, 27. No obstante, hallé que ninguno de sus hijos, de los hijos de Dios, fue jamás servido con migajas y sobras. Como Mefiboset, todos ellos comieron de la mesa del rey. En cuanto a la gracia, todos tenemos la ración de Benjamín. Tenemos 10 veces más de lo que podríamos esperar. Y aunque nuestras necesidades son grandes, frecuentemente nos admiramos de la maravillosa abundancia de la gracia de Dios, de la gracia que Dios nos da de experimentar gozo y paz en el alma. Amados hermanos,
Qué bueno es nuestro Señor. Qué bueno es nuestro amado y precioso Señor, que no nos ha dejado, hermanos, sin esa ración tan necesaria para nosotros, esa ración de su gracia. En la lectura, hermanos, he señalado varias cosas acerca de la gracia de Dios. Pero me gustaría, antes de señalar y de anunciar estas frases que he subrayado en la lectura, me gustaría que tengamos unos ejemplos acerca de la gracia de nuestro precioso Dios. Una gracia que ha sido derramada para cada uno de nosotros, de los que somos sus hijos. Y tengo un ejemplo acerca de la gracia de Dios. Y este ejemplo nosotros lo podemos encontrar en Génesis capítulo 11 y capítulo 12, donde se habla acerca de Abraham. Pero todavía no a Abraham el creyente, sino de Abraham el idólatra. Entonces, este hombre, Abraham, él vivía en una región llamada Ur de los Caldeos. Él era un idólatra. Él adoraba, por ejemplo, él y toda su gente adoraban a Baal. Para ellos Baal era el dios principal sobre todos sus dioses. Ellos adoraban a Damquina, diosa de la madre tierra. A Dumuzi, dios de la vegetación. A Ea, dios de la sabiduría. Amados hermanos, y en medio de esa vida de idolatría, en medio de esa vida de espaldas a Dios, viene el Señor con su gracia y llama a Abraham y le dice: deja tu tierra y tu parentela. Amados hermanos, ¿por qué Dios hace eso? ¿Acaso Abraham era un hombre que estaba buscando a Dios? ¿Acaso era un hombre piadoso? ¿Acaso era un hombre que tenía, no sé, algún conocimiento del Dios vivo? No, este hombre era un idólatra. Por un momento pensemos que eso fue toda la enseñanza que él recibió a lo largo de su vida. Esa fue tal vez la tradición y la enseñanza religiosa de sus abuelos, de sus padres, de sus antepasados. Ellos adoraban todos estos falsos dioses. ¿Y qué pasa? Viene la bendita y abundante gracia de Dios sobre Abraham y lo llama y lo rescata de esa tierra de idolatría y lo llama para que él viviese un propósito precioso, no solamente precioso para él, sino también para generaciones futuras. Amados hermanos, y Dios lo llama puramente por gracia. Entonces, he ahí, hermanos, un ejemplo de la preciosa gracia de Dios. Otro ejemplo de la gracia de Dios. Declaran las Escrituras que nosotros, amados hermanos, éramos desobedientes, que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, lejos de su presencia. Nuestra vida también era una vida de idolatría. Adorábamos también nuestros dioses, los dioses de nuestros antepasados, pero teníamos muchísimas otras cosas. Y tal vez de oídas conocíamos al Dios vivo y verdadero, de oídas conocíamos a Jesucristo, de oídas conocíamos acerca del Espíritu Santo, pero no pasaba de eso. Nuestro pensamiento era, bueno, sí, el conocimiento del Dios vivo, de Jesucristo y del Espíritu Santo, ¿a mí de qué me sirve? Ese era nuestro pensamiento. Amados hermanos, y en medio de ese estilo de vida que nosotros vivíamos, viene nuestro precioso Dios y nos rescata. Muy bien, una vez que el Señor nos rescata, alguien tiene que pagar por toda esa deuda, por todo ese pecado, por toda esa idolatría y muchísimas otras cosas en las cuales nosotros estábamos sumergidos. Amados hermanos, y el Dios de gracia envía al santo, al perfecto, al inocente, a Jesucristo. Y viene Jesucristo, amados hermanos, y ocupa nuestro lugar en una cruz. Él paga toda la deuda que nosotros teníamos con el Padre. El Padre crucifica a su Hijo Jesucristo en una cruz para que Jesucristo ocupase el lugar que teníamos que ocupar cada uno de nosotros. Oh hermanos, si eso no es abundante gracia de Dios, no sé, hermanos, qué más podemos decir nosotros acerca de la gracia de Dios. Oh hermanos, pero eso es precioso.
que el santo, que el justo, que el perfecto, que el inocente, que Dios mismo, hermanos, se haya hecho hombre para venir y morir por nosotros, pecadores miserables, que no merecíamos absolutamente ni siquiera una mirada de Dios, menos su salvación y menos el privilegio de un día estar en su presencia. Eso, hermanos, es la abundante gracia de nuestro precioso Dios. Muy bien, dicho esto, hermanos, me gustaría citar unas frases que he subrayado en la lectura devocional para que tengamos nosotros cosas claras acerca de la gracia de Dios. Y he subrayado lo siguiente, prestemos atención, pero no me gustaría que nos desviemos del concepto de la gracia de Dios. Vamos a hablar de que todas estas cosas subrayadas en la lectura tienen que ver con la preciosa y abundante gracia de Dios. Y dice entonces la lectura, millones de los suyos son alimentados diariamente. Amados hermanos, recibimos la gracia de Dios. Ese es nuestro alimento diario, no como algo físico, sino como algo espiritual. La preciosa gracia de Dios. Dice también, ninguno sale insatisfecho, pues hay suficiente para cada uno. Para cada uno de nosotros, hermanos, hay suficiente y abundante gracia. De la gracia también se dice que es incontable como las estrellas del cielo. De la gracia se dice que cada uno tiene su porción. De la gracia se dice que el Señor la extiende, no para uno, sino para muchos. ¿Y para cuántos? Dice el Señor, para generaciones y generaciones. Dice también que los que se acercan y reciben esta gracia de Dios quedan saciados. Y no saciados de cualquier manera, no saciados a medias, sino completamente saciados. Oh, amados hermanos, estas son unas cuantas frases que subrayé acerca en este tiempo devocional acerca de la lectura que hoy hemos llevado a cabo. Y todas estas cosas que he subrayado, todo lo que he dicho, hermanos, tiene que ver con la abundante gracia de nuestro precioso Dios. De verdad, hermanos, no merecemos absolutamente nada de Dios, pero Dios nos ha escogido, Dios nos ha hecho sentar no en un rincón de su casa, no debajo de su mesa, no. Dios, hermanos, nos ha puesto a nosotros inmerecidamente en un lugar privilegiado. Y me gustaría también, hermanos, que prestemos atención a unos cuantos versículos que los podemos encontrar en la carta a los Efesios. Y dice el apóstol Pablo, hablando acerca de la gracia de Dios, lo siguiente. Dice desde Efesios 2, el versículo 6 en adelante, dice, y juntamente con Él nos resucitó por gracia y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, hermanos, por gracia, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego dice verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, hechura de Dios, por gracia, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, por pura gracia, hermanos. Y aún la fe para estar en Cristo es dada por gracia. Y aún el hecho de estar en la misma gracia de Dios es por gracia. Dice Juan capítulo 1 versículos 16 y 17, dice, porque de su plenitud, de la plenitud de Dios, tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oh hermanos, hay una porción de gracia para sus hijos, para su pueblo, cada día. Así que, amados hermanos, nosotros disfrutamos de pan abundante, del pan de la gracia de Dios. Me gustaría, hermanos, que hoy reflexionemos y meditemos en estas preciosas verdades. Qué privilegiados somos. Hoy, amados hermanos, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos hoy, gocémonos
por la preciosa y abundante gracia de Dios que ha derramado sobre nuestras vidas. Y no nos olvidemos, la gracia de Dios es tan abundante que se derrama de generación en generación para la gloria de Dios. Reflexionemos en estas verdades y me gustaría también invitarles a que puedan compartir con otras vidas y que podamos juntos edificar otros corazones. Amados hermanos, mañana les espero en un nuevo tiempo devocional. Si mi Padre así lo permite, pues estaremos escudriñando y estaremos saciándonos cada vez más de la porción que Dios tiene para nosotros cada día. Que el Señor los bendiga.